Bien, en esta parte número 2 del capítulo 3 vamos a ver funciones. El concepto de funciones dice lo siguiente: una función es una fórmula especial ya escrita y que acepta ninguno, uno o varios argumentos o parámetros para después realizar unos cálculos y devolver un resultado. Queremos aclarar que, si bien acá estamos separando el concepto de fórmula y funciones, no sería raro que ustedes en internet pongan fórmulas de Excel y les aparezcan todas las funciones que hay en Excel. O sea, no se rijan por esta separación de conceptos de fórmula y funciones. Si bien existe, no quiere decir que todos sigan esta diferencia, por lo cual no es que para confusión, si mañana se encuentra en una página fórmulas de Excel y aparecen todas las funciones que listamos en este PDF. No es para que se genere una confusión, simplemente uno usa la palabra función y otro usa la palabra fórmula. Lo formal sería que deberían usar la palabra funciones, pero no quiere decir que todo el mundo mantenga esta diferencia de conceptos. Primero, aclarar eso. Segundo, más allá de Excel, esto de funciones, ¿qué significa? A ver, si nosotros estamos escribiendo en una hoja y queremos usar la raíz cuadrada hace todo un cálculo, hay todo un cálculo matemático por atrás de ese concepto de raíz cuadrada. Y lo que nosotros debemos hacer para poder utilizar la función raíz cuadrada, sacando Excel, sacando todo, ¿no? Estamos en el banco de una escuela, tenemos que pasarle un valor. Porque si esa función raíz cuadrada no le pasamos un valor, la función raíz cuadrada por sí sola no va a hacer nada. Entonces tenemos que interactuar con la función, pasarle un valor, por ejemplo 9, y esa función raíz cuadrada nos va a devolver un 3. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada, si le pasamos el 9, nos va a devolver 3, porque 3 por 3 es 9. Eso es importante entender. O sea que una función en Excel trabaja de la misma manera. Probablemente algunas funciones, como dice bien esta descripción general, no necesitan parámetros. Por ejemplo, la función pi, pero son las menos. La mayoría de las funciones van a necesitar que nosotros nos comuniquemos con ellas, le pasemos un parámetro, le pasemos un argumento, le pasemos un dato, o más de uno, y esa función nos va a devolver un valor. A partir de lo que nosotros necesitemos hacer, vamos a tener que buscar una función u otra. Bien, lo que vamos a empezar a explicar en esta parte 2 del capítulo 3, es cómo manejar los parámetros en una función. Cómo interpretar qué puedo pasar yo como argumento, como parámetro a una función, para que esa función me devuelva el resultado correcto. Claramente ningún curso les va a explicar todas las funciones que hay en Excel, porque son un montón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, o lo que nosotros pensamos que tenemos que explicarles a ustedes, para que ustedes terminen este capítulo y entiendan y puedan manejar funciones en Excel, es cómo leer, enseñarles la lectura de los parámetros permitidos en una función determinada. ¿Por qué creemos esto? Si ustedes ven en el apunte, en esta parte 2, al principio hay un listado de 10 funciones más populares que Excel reconoce como las más populares. Bien, va a llegar un punto que si empiezan a usar funciones, las 5 o 6 funciones que usan habitualmente ya se las van a acordar de memoria, 10, 15, 20 funciones, por lo cual la aprenderán una vez, ya a las 15 veces no van a tener que andar buscando cómo eran los parámetros y demás. Pero les va a pasar, y seguro se los digo, que a veces va a haber funciones que no las saben. Si bien pueden ser que estén escritas en este listado, porque acá están todas las funciones, lo que es, bueno, las más populares, lo que es fecha, lo que es texto y lo que es matemática, están acá, están listadas. Además está el link donde ustedes pueden acceder a este listado de funciones de categorías y además a todas estas categorías que vemos acá abajo. En el sitio oficial de Excel, por eso lo pusimos. Todas estas son las categorías posibles de funciones en Excel.
Entonces, si yo quiero calcular algún concepto contable, tengo que ir a funciones financieras, por ejemplo. Y también están listadas en este apunte las de búsqueda y referencia, sobre todo la de referencia, que son muy importantes a la hora de tener que hacer algún cálculo lógico con respecto a los datos. Y las de búsqueda, que luego la vamos a ver, que es principalmente la de buscar B. Entonces, se van a encontrar que tienen que hacer un cálculo, puede ser, vamos a suponer un cálculo matemático, un cálculo contable, y tengo que determinar el valor final de una inversión, vamos a suponer. Bien, yo soy contador, yo sé cómo calcular el valor final de una inversión, tengo que hacer un cálculo matemático, pero existe. Ahora bien, Excel te lo hace automático, pero ¿cómo? Y le tengo que pasar los datos, argumentos, parámetros necesarios para que Excel me diga, bueno, este es el resultado, este es el valor final. Puede ser que yo no sepa, si bien tengo los listados, puede ser que yo antes de ver el listado no sepa si existe esa función o no. Entonces, ¿qué hago? Me voy a Google y pongo función para determinar el valor final de una inversión Excel. Y me van a salir 800 links de páginas que me van a decir si existe una función para eso o no. O puedo ir directamente al link que vemos acá abajo, este que está acá, donde me puedo ir a la categoría financiera y ahí buscar si existe la función valor final o no. Empiezo a leer una por una, tampoco son tantas. La de categoría financiera serán unas 15. Entonces me pongo a leer una por una y determino si alguna cumple mi objetivo. Hasta ahí nosotros no vamos a entrar mucho en detalle porque eso es más bien una búsqueda en Google. O sea, el que use Google muchas veces se le va a hacer más fácil esta búsqueda y el que lo use menos se le va a hacer más difícil. Eso está claro. Pero bueno, tampoco podemos enseñar cómo buscar en Google. Pero el procedimiento es este. Si yo no sé si hay una función en Excel que me haga el cálculo que necesito, los puedo buscar en las categorías. Bien, en esta página. Después vamos a ver que el mismo Excel tiene una búsqueda de funciones, pero si no, me meto en internet más fácil para no ir buscando en una categoría por otra y pongo tal función para hacer tal cosa en Excel. Pero hasta ahí está todo bien. El problema viene después, cuando yo encuentro la función y veo que esa función, leo la explicación de la función, el objetivo resultado, entiendo qué es lo que yo busco, pero me empieza a decir que tiene parámetros, que algunos son opcionales, que otros no, que otro tengo que pasar un rango, que al otro parámetro le tengo que pasar un número y un texto. Bueno, entonces el objetivo de esta parte 2 es esa, en un primer momento. Después vamos a pasar a otras cosas también, pero ahora lo importante es que ustedes entiendan cómo manejar esos argumentos al momento de tener una función enfrente. Ese es el objetivo que vamos a ver ahora. La imagen que vemos acá, sobre la raya línea horizontal, tenemos la definición de la función suma sacada de la página oficial de Office, el mismo link que yo les dejo en el PDF. Y si no, ustedes pueden buscar la función suma en los listados y apretando control C o control y el clic del mouse lo lleva directamente a la página. Nos dice lo siguiente: la función suma agrega valores, puede sumar valores individuales, referencias o rango de celda, una combinación de las tres. Por ejemplo, bien, esta función, como es tan conocida, probablemente lo que hicieron en este caso es no darle tanta explicación, ya que es medio intuitiva al momento de usarla. Pero nosotros vamos a hacer hincapié en el punto donde dice puede sumar valores individuales, referencias o rangos de celda o una combinación de las tres. Ahí es donde nosotros vamos a hacer hincapié, en esta primera función. A partir de las otras dos, que van a ser la función izquierda y la función sumar sí, ahí sí ya vamos a ver que la explicación del soporte de Office es mucho más preciso, porque ya son funciones que tienen distintos tipos de parámetros, entonces tiene que ser bien precisa la explicación y vamos a seguirlo paso por paso para que vayan viendo cómo ustedes luego van a tener que ir siguiendo las funciones que vayan encontrando paso a paso. Entonces, veamos la función suma.
Sabemos que las funciones también empiezan con el signo igual, siempre. No puedo poner nunca, empezar una función con el nombre de la función. No se puede. No nos lo va a tomar Excel, nos va a dar como error. Siempre es igual, suma. Fíjense que automáticamente, al ir escribiendo la función, ya Excel me va dando opciones. Me dice, bueno, lo que vos estás escribiendo es esto. Entonces me da opciones para lo que sería las funciones que empiezan con la palabra suma. Nosotros vamos a usar precisamente suma. Luego del nombre de una función, siempre, pero siempre, de forma obligatoria, va un paréntesis que abre. Luego de ese paréntesis que abre, empiezan a aparecer los parámetros, o también llamados argumentos. Entonces, como obligación, tengo que poner el signo igual, el nombre de la función y un paréntesis que abre. Y automáticamente ahí Excel, aparte que nosotros ya sabemos, porque leímos la explicación en internet, nos da una ayuda del momento, donde nos va remarcando abajo en un cuadradito gris los tipos de parámetro que podemos pasar. En este caso me dice número 1, punto y coma, y entre corchetes, número 2, punto y coma, y después 3 puntitos suspensivos. Nosotros leímos que en esta función lo que podemos hacer es ir sumando valores individuales, rangos, referencias, o una combinación de estas, nos decía la descripción de la página oficial. Entonces, si me dice valores individuales, puedo sumar directamente, poner un 32, y lo que va a pasar al apretar Enter es que siempre recuerden poner el paréntesis que cierra al final. Esto es exactamente lo mismo que en las matemáticas. Cuando abro un paréntesis, en algún momento lo tengo que cerrar. Un momento, en un lugar, en un punto determinado que tenga coherencia. Acá empezamos a ver, y este es un concepto muy relacionado a programación, por eso les digo que sin darnos cuenta vamos a ver algunos conceptitos de programación. La forma en cómo escribir una función se llama sintaxis. La sintaxis de cómo escribir una función no puede ser cualquier cosa. Tenemos que seguir la sintaxis que nos da Excel. Si no, Excel, al ser una máquina, se termina perdiendo y no va a entender lo que nosotros le estamos pasando. Entonces, si nos guiamos por la ayuda que nos está dando Excel en el momento, me está diciendo el número 1. Número es un tipo de dato que ya vimos en el capítulo anterior. Existe. Como existe texto, como existe número, como existe fecha, como existe porcentaje, como existe moneda. Son tipos de datos, recuerden, que posibles a la hora del manejo de datos en Excel. Entonces, como vimos, podemos poner el 32, apretamos Enter, cerramos paréntesis, apretamos Enter y nos da 32. O sea, no suma nada, muestra el número. Pero si al 32 pongo un punto y coma y le pongo 10, me muestra 42. Ojo con el punto y coma. El punto y coma lo que hace es separar los parámetros. Yo en este caso le estoy diciendo, sumame 32 más 10. Porque 32 es un parámetro y 10 es otro parámetro. ¿Qué parámetros son? Valores individuales. En algunas versiones de Excel 2010, en vez de poner un punto y coma, hay que poner una coma. Ojo con eso, si en el momento en que ustedes están escribiendo la función, la escriben bien, siguen la sintaxis que Excel les dice que tiene que seguir, pero apretan Enter y les da error. Ojo, porque puede ser que haya que poner una coma en vez de un punto y coma. Bien. Entonces, está perfecto. ¿Por qué? Fíjense en la ayuda, me dice número 1, punto y coma, y el segundo valor entre corchetes. Porque lo que me está indicando Excel ahí es que el primer valor es obligatorio. Aparte, ¿por qué sé que es obligatorio? Porque está en negrita. Si ustedes ven la diferencia, ese donde dice número 1 está en negrita, por lo cual ese primer parámetro, primer argumento, ¿por qué sé que es el primer argumento? Porque es el primero que está ante el punto y coma. Los puntos y comas separan argumentos, separan parámetros. Entonces, al estar en negrita, yo sé que es obligatorio. No puedo no ponerlo. O sea, no puedo dejar esto así. ¿Está bien?
nos va a tirar error. Entonces pongo 32. El segundo parámetro es opcional. ¿Qué quiere decir opcional? Que puedo ponerlo como no. Si no lo pongo, como hicimos antes, aprieto Enter y me termina dando 32. Pero recuerden que es opcional. Y fíjense que a medida que voy poniendo otro parámetro, él ya me dice que el tercero también es opcional. Y si pongo así, me va mostrando que lo que quiero ir agregando son parámetros opcionales. Los tres puntitos al final son característicos en este tipo de funciones como suma, producto, que lo que uno hace es sumar una cantidad de parámetros que pueden ser entre comillas infinito, porque no llega un límite. Pero los tres puntitos suspensivos en realidad me están diciendo eso. Me están diciendo, mira, no hay un límite de parámetros en esta función. Los hay, pero son un montón. Vamos a ver otras funciones después, como sumar sí o función izquierda, que no puedo poner. No vamos a tener los tres puntitos suspensivos, porque no vamos a tener una cantidad de argumentos ilimitada, sino que vamos a tener 4 argumentos, 3 argumentos. Entonces, vimos el tipo de parámetro valor individual, que sería el 32, sería el 10, sería el 120 si pongo acá. Entonces me va a sumar 32 más 10 más 120. O, por ejemplo, 890. Esos son todos valores individuales. Podemos llamarle también valores constantes. ¿Por qué valores constantes? Porque no van a cambiar nunca. Yo le pongo, si le ponemos 32 en este primer parámetro, es 32. Entonces, para poder modificar ese primer parámetro, me voy a tener que ir a la función, modificarla. Recuerden que si yo quiero modificar el contenido de una celda, ¿qué tenía que hacer? Apretar F2. Entonces me permite modificar el contenido. Tengo que venir acá y cambiar el valor 32. Si no, ese valor 32 se mantiene constante dentro de la función. ¿Qué puedo pasar como parámetro también? Me decía la explicación de la función. Una referencia. Recordemos referencia. Capítulo anterior. Perdón, capítulo anterior no, parte anterior de este capítulo. Referencia. Cuando en vez de poner un valor constante, referencio una celda que tiene un valor. Por ejemplo, 6550. 6550 es del tipo de dato número. Por eso Excel me lo va a permitir a esa referencia poner. ¿Por qué? Porque la referencia de 2 referencia a una celda en donde el contenido de esa celda es un tipo de dato número. Entonces apretamos Enter y me suma 6617 porque es la suma de 67 más 6550. Seguimos. Vamos a ver lo siguiente. Recuerden y vean la ayuda que nos da Excel. Los tipos de datos que podemos utilizar en esta función son números. ¿Qué pasa si yo referencio a la celda C2, que sabemos que de antemano era texto? Recuerden que ese número, si bien era un número, nosotros lo trabajamos como texto porque era la identificación de una transacción bancaria, por lo cual nos parecía un poco más cercano a un texto que a un número. Entonces apretamos Enter. Nos debería tirar error. ¿Por qué? Porque toda la explicación anterior que yo hice. Si el tipo de dato permitido es un número, ¿cómo puedo pasarle una referencia a una celda que es de tipo dato texto? Bueno, no va a fallar por lo mismo que vimos en la parte anterior de este capítulo. Porque si bien lo trabaja como texto, automáticamente al incluirlo en esta función, si bien es tipo de dato texto, lo transforma a número para poder trabajarlo. Pero si ponemos esta referencia a esta celda, ahí ya ven que me da 67, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que tendría que dar. No me tiene que dar nada porque está mal, porque banco 1 es un texto, por lo cual no tiene que sumármelo, por eso me da cualquier cosa. Bueno, entonces ya vimos. Los tipos de datos permitidos en esta función son números. Si vemos que hay un texto, una celda que es texto, pero tiene un número adentro, probablemente Excel me lo transforme a número y me lo asume igual. Pero por otro lado ya vimos que como parámetro le pasamos una constante
numérica, que es 67, le pasamos la referencia a una celda que es numérica, y también le podemos pasar, nos dice la descripción de la función, un rango. Un rango que significaba una cantidad de celdas contiguas, que puede ser una o más. Entonces le vamos a pasar estas 3. Entonces, como parámetro, le estamos pasando un rango. ¿Por qué le puedo pasar un rango? Porque la descripción de la función me dice que le podemos pasar un rango. No porque yo lo invento, ni porque a mí se me ocurre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo paso un rango como parámetro? Porque tengo otros dos parámetros. 67, la referencia de la celda de 2, y como tercer parámetro tengo un rango. Pero la pregunta debería ser, pero un rango no es un número, es un rango. Bien, pero ¿cómo trabaja Excel cuando pasamos un rango en una función de tipo suma? Lo que hace Excel es, aplica esa función, la función madre sería suma, la aplica en el rango. Y como resultado de esa suma en el rango, pone ese valor en el parámetro. Entonces, en definitiva, para Excel, nosotros no estamos poniendo un rango, sino que estamos poniendo la suma de 6.000 más 20.000 más 5.000, o sea, 31.000. Repito, si bien la función nos permite pasar un rango como parámetro, en realidad, a la larga, para Excel, ese parámetro no es un rango, ya que automáticamente lo que hace es ejecutar la función madre en ese rango, y si bien nosotros no lo vemos internamente, ese tercer parámetro no es 31.000, sino que es, no es un rango, no es de 9, 2 puntos de 11, sino que es 31.000. Apretamos Enter y bueno, entonces 31.000 más 67 más 6.550 debería dar 37.617. Está claro que esto del rango no se puede aplicar en cualquier función. En este caso sí, porque el concepto, el razonamiento que hay que utilizar es el que en este tipo de funciones como suma es el que les expliqué recién. Lo que hace Excel es reemplazar ese rango por el resultado de la aplicación de la función en ese rango. Entonces no es el rango lo que Excel toma como parámetro, sino termina siendo el valor resultado de la función aplicada en ese rango. Bien, y hasta acá es lo que Excel nos explica en la descripción de la función. Que podemos pasarle un valor, que sería el 67, un valor constante. Yo le llamo constante porque no lo podemos modificar, salvo que entremos de nuevo a la función y le modifiquemos el valor. Pero por ejemplo, en el parámetro número 2, que es la referencia a una celda, si yo modifico el valor de la celda, automáticamente se me va a cambiar la suma porque me modifica el contenido de 2. Entonces, al ser una referencia, me va a modificar el valor en la función suma. Y como tercer parámetro tenemos un rango, que en realidad es el resultado de la función aplicada en ese rango. Pero yo voy a agregar algo más, y es una función como parámetro de otra función. Por ejemplo, voy a agregar la función producto y le voy a multiplicar 12 por 3. Y acá se empieza a hacer un poco más complicado lo que son las funciones, pero al ser más complicado nos va a dar muchas más herramientas para poder solucionar problemas. Yo puedo utilizar una función como parámetro de otra. Primero, tener en cuenta lo siguiente: al escribir una función como parámetro de otra, no va el signo igual adelante. Como ven acá, ven que no, ahí sí que no puse el signo igual adelante. Y sí lleva siempre paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y en la mayoría de los casos va a necesitar parámetros. En algunas funciones no hay, pero en la mayoría de las funciones necesitamos parámetros. Pero los paréntesis, por más que no haya parámetros, van siempre. El paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. Y fíjense cómo me cambian los colores de los paréntesis según el orden. Por eso es tan importante los paréntesis en las funciones. Fíjense que este paréntesis que abre cierra acá.
porque la sintaxis de Excel me dice que paréntesis que abre, al abrir los argumentos tiene que cerrar. Y después cierra este paréntesis, el negro, que está vinculado al paréntesis que abre luego del nombre de la función. Fíjense cómo separa por colores los paréntesis. Entonces, no tenemos como primer característica, no hay un signo igual adelante cuando tenemos que escribir una función como parámetro de otra función. ¿Y qué tipo de función puedo agregar como parámetro a otra función? Voy a poder agregar una función siempre y cuando el resultado de esa función, en este caso producto, me termine dando un tipo de dato permitido en la función madre, que es suma. Por ejemplo, la función producto me termina dando, claramente, me va a terminar dando un valor, que va a ser en este caso 36. Entonces, como yo sé que la función producto me termina dando un valor numérico, un número, entonces Excel pasa muy parecido con lo del rango. En realidad para Excel ese cuarto parámetro no es una función. A la larga, termina siendo ¿qué cosa? 36. El resultado de esa función tiene que coincidir con el tipo de dato permitido en la función madre, que es suma. Ahí también voy a poder agregar una función como parámetro de otra función. Repito, siempre y cuando el resultado final de esa función yo sé que me va a terminar dando un tipo de dato permitido en la función madre. Entonces ahí sí voy a poder agregar también como parámetro una función adentro de otra función. Entonces yo agregaría en la descripción general de la explicación que da la página oficial de Excel, además de valor individual, que sería el 67, referencia, que sería el D2, rango, que sería el parámetro 3, D9, 2 puntos de 11, yo también agregaría una función. Vamos ahora a la función sumar sí, que es una función súper importante y súper útil a la hora de tener que determinar resultados en una planilla de datos. Vamos a ver la definición que nos da la página oficial de Excel, de Office. Use la función sumar sí para sumar los valores de un intervalo que cumple los criterios especificados. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números desea sumar solo los valores mayores que 5. Puede usar la fórmula siguiente: sumar sí B2, 2 puntos, B25. Coma, en nuestro caso es punto y coma, y entre comillas dobles tenemos que poner el criterio. Acá empieza a aparecer lo que llamamos criterio. O sea, es la pregunta, el criterio de suma de esta función. Pero veamos lo que dice con respecto a la sintaxis. Nos dice sumar sí, rango, coma, criterio, coma, entre corchetes, rango suma. La sintaxis de la función sumar sí tiene los argumentos siguientes. Y acá ven que ya no es una explicación media genérica, sino que les empieza a detallar argumento por argumento. ¿Por qué? Porque acá no es que podemos poner cualquier cosa y lo va a sumar. Acá cada parámetro tiene su significado, tenemos que seguir una sintaxis. Los criterios, ¿cómo podemos escribir los criterios? No podemos poner mayor a 5 así porque sí. Tenemos que seguir una sintaxis. Entonces, rango obligatorio. El rango de celdas que se desea evaluar según los criterios. Las celdas que de cada rango deben ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Los valores en blanco y de texto se ignoran. El rango seleccionado puede contener fecha en formato estándar de Excel. A continuación se incluyen ejemplos. Criterio obligatorio. Es el criterio en forma de número, expresión, referencia de celda, texto o función que determina las celdas que va a sumar. Leen ahí que nos está dando el tipo de dato que podemos usar para representar un criterio. Se pueden incluir caracteres comodín, un signo de interrogación para hacer coincidir cualquier carácter individual, un asterisco para hacer coincidir cualquier secuencia de caracteres. Si desea buscar un signo de interrogación o un asterisco real, escribe un tilde. Bien, eso no nos importa ahora. Por ejemplo, los criterios se pueden expresar como, y ahí nos da una
ayudita de lo que podemos poner como criterio. Vamos a empezar por ahí y vamos a leer esto último. Importante, cualquier criterio de texto, cualquier criterio que incluya los símbolos lógicos matemáticos deben estar entre comillas dobles. Si el criterio es numérico, las comillas dobles no son necesarias. Eso es importantísimo. Vamos a empezar hasta acá y después vamos a agregar el rango suma opcional. Utilicemos la función sumar sí. Veamos. Primero, signo igual, siempre, obligatorio. Luego, función, nombre de la función, sumar punto sí. Paréntesis que abre. Son 3 características obligatorias al momento de escribir una función para la sintaxis. Luego me dice, recuerden, en base a lo que leímos, el rango en donde va a aplicar ese criterio. El rango de búsqueda del criterio. Lo que yo estoy representando acá, el rango es D2 a D42, que es los montos. Entonces lo que yo voy a estar sumando, ¿qué es? Sumar los montos siempre y cuando esos montos sean mayores a 5.000. Vamos a poner a 50.000, así es más representativo porque veo que no hay tantos. Entonces, ¿qué nos decía la ayuda de la página oficial? Que cuando ponemos un criterio de esta manera, o sea, relacional, donde tengo que poner un mayor, mayor igual, menor, menor igual, lo tengo que hacer entre comillas dobles. Y si fuese texto, también. Apretamos Enter y nos da 375.584. Evidentemente, de todos estos valores, hay una cantidad determinada que me termina dando mayor a 50.000, que me termina dando 375.584. Habría que buscar, pero bueno, tenemos este, tenemos este, tenemos este, tenemos este. Bueno, y esos deberían sumar ese valor final. Bien. Entonces, usándolo como esta primera medida, o sea, en donde yo le paso como primer parámetro un rango y el segundo parámetro es el criterio a aplicar en ese rango, y si coincide suma, entonces tengo que escribirlo de esta manera. Pero después vamos a la ayuda que nos da Excel y nos dice rango suma opcional, y acá es el más interesante. No digo que el caso que vimos recién no lo sea, pero este es más completo todavía. Son las celdas reales que se sumarán, si es que desea sumar celdas a las que ya especificada en el argumento rango. Si omite el argumento rango suma, Excel suma la celda especificada en el argumento rango. Entonces, lo que hace esto es lo siguiente. Cambia la lógica de la función y dice lo siguiente. Si agregamos el rango suma, que es opcional porque está entre corchete, yo voy a agregar este rango. Perdón, al revés tiene que ser. Por eso es importantísimo leer las ayudas de Excel. Rango suma D2, 2 puntos, D42. Y el rango ya no va a ser más la columna montos, sino que va a ser la columna del banco. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es decirle, voy a cambiar el criterio, y el criterio ahora va a ser banco 10. ¿Y qué estoy sumando acá? ¿Qué me está sumando Excel acá? Me está sumando aplicando el criterio banco 10. ¿Qué quiere decir aplicar el criterio banco 10? Que coincida con el texto banco 10. Tiene que estar escrito de la misma manera. Tiene que ser mayúscula lo que es mayúscula, minúscula lo que es minúscula. Toma los espacios en blanco. No es lo mismo poner banco espacio 10 que poner banco 10. El espacio en blanco este te lo toma. Y ese criterio lo va a buscar ¿dónde? En el primer parámetro, que es rango, o sea, en la columna B, de B2 a B42. Y si coincide ese criterio con algún valor en el rango B2 a B42, se va a la fila de la columna D que coincida. Por ejemplo, encontró banco 10, ¿dónde lo va a encontrar? En la fila 14. Entonces se va a ir a D14 y va a ir acumulando el valor de esa columna. Es una función súper importante.
Pero fíjense qué importante es también en tener la ayuda de lo que significa cada parámetro. Porque cómo cambia a partir de agregar un parámetro más, ya no suma lo que está en el rango 1, sino que el rango 1 solamente lo utiliza como criterio y suma lo del rango 3, lo del rango en el parámetro 3. Por eso es importantísimo tener la ayuda de Excel en las páginas. Si puede ser en la página oficial, mejor. Pero a lo mejor se encuentran con que, por ejemplo, hay una página que se llama Excel Total, que está muy bien explicado también todo lo que es funciones, la explicación de los parámetros y demás, por lo cual a lo mejor a ustedes les es más simple seguir esas páginas. Es lo mismo. Cada uno decidirá dónde seguir. Pero les aconsejamos que busquen en internet, porque fíjense que si no tuviesen la ayuda de internet, esta función es imposible que la puedan hacer, porque cómo saben lo que significa este rango y cómo saben lo que significa este rango. Y al no tener este rango, ya este rango no solamente que es una búsqueda de criterios, sino que también se termina sumando los valores en ese rango. Entonces este rango tendría que ser numérico, porque si es texto va a fallar si tenemos solamente dos parámetros, porque al tener el criterio, que ya tendría que ser numérico, porque van a ser valores numéricos, por ejemplo lo que habíamos dicho antes, mayor a 50.000, este rango va a tener que ser numérico, porque también va a tener que sumarse si coincide el criterio. Entonces cambia todo según si agregamos un parámetro o no. Por eso queríamos mostrar esta función. También tener en cuenta esta función se usa muchísimo. Como esta función, también existe la función contar sí. La vamos a ver después. La función contar sí lo que hace es lo mismo, pero en vez de sumar, de ir acumulando la sumatoria de si el criterio coincide, lo cuenta. Lo podemos hacer con un rango solo o también lo podemos hacer con otro rango de contar. Entonces, en vez de sumar los montos que coincide el banco 10, los va a ir contando. Es buenísimo, es súper útil. Entonces, si yo necesito saber cuántos bancos 10 hay, tranquilamente puedo hacerlo con la función contar sí. La vamos a ver luego, así que no se hagan problema, pero tiene una lógica bastante parecida. La función sumar sí y contar sí son súper útiles. Súper útiles. Bien, veamos ahora la función izquierda, que en realidad la pusimos para que vean que también hay funciones para lo que es texto. La función izquierda dice: devuelve el primer carácter o caracteres de una cadena de texto según el número de caracteres que especifique el usuario. Nos muestra la sintaxis. Vean que siempre hay una sintaxis determinada. No podemos escribir la función como se nos ocurra. Nos dice que el texto obligatorio es la cadena de texto que contiene los caracteres que desea extraer, y el número de caracteres, que es opcional porque está entre corchetes, especifica el número de caracteres que desea extraer con la función izquierda. Bueno, nos da ciertas aclaraciones. Si el número de caracteres es mayor que la longitud del texto, izquierda devolverá todo el texto, y si omite el número de caracteres se calculará como 1. Entonces, suponemos, vamos a escribir la función izquierda, paréntesis, y nos dice texto, número de caracteres. Vamos a pasarle como primer parámetro la celda B2, que tiene el contenido banco 1. Y si no le ponemos como nada el segundo parámetro, nos devuelve B. O sea, un carácter desde la izquierda a la derecha. Y si ponemos 5, nos da banco. ¿Por qué? Porque cuenta 5 caracteres de izquierda a derecha, por lo cual BANCO y nos devuelve banco. Ese es el objetivo de la función izquierda. Simplemente lo mostramos para que vean cómo manejar una función como texto. Bien, pero para terminar esta parte número 2 del capítulo 3, vamos a seguir trabajando con funciones. Pero bueno, como es un capítulo bastante largo, vamos a ir separándolo cada cierta cantidad de tiempo y hacer una ejercitación. Lo que van a tratar de hacer, para luego seguir con la parte que viene, es lograr, utilizando la función contar sí, lo siguiente: se desea obtener cuántos bancos tienen un monto mayor a 5.000. Acá está el resultado, es 30. Ustedes tienen que lograr utilizar la función contar sí para que les dé 30 a partir de este criterio. Y luego van a usar la función contar sí conjunto, que tienen que contar
¿cuántos bancos denominados Banco 11 tienen un monto mayor a 15.000? Y el resultado es 2. Ustedes tienen que utilizar la fórmula y les tiene que dar exactamente 2 y acá les tiene que dar exactamente 30. Si ustedes logran hacer estas dos funciones por su cuenta y que les dé 32, creemos que están preparados para seguir con la siguiente parte de este capítulo. Si no, tienen los medios de consultas para consultarnos e intentar hacerlo hasta que les salga.